En este vídeo vamos a ver la resolución de la actividad 0021. El enunciado nos pide que lo primero que hagamos sea crear un objeto de tipo NumberDisplay a través del CodePad de BlueG y luego invocar sobre él una serie de métodos, los métodos getValue, setValue e increment. Vámonos a BlueG, nos situamos en el CodePad. Lo que yo voy a hacer es declarar una variable de tipo NumberDisplay llamada a. El CodePad retorna inmediatamente. Nos interesa saber qué valor tiene ahora mismo a. Sabemos que Java, por defecto, inicializa, cuando creamos un objeto de una determinada clase, inicializa sus atributos automáticamente. Sabemos también que las variables locales de un método no se inicializan automáticamente. ¿Qué sucede aquí en el CodePad? Si yo escribo a, sin más, sin punto y coma, obtengo el valor null. Esto significa que el CodePad ha inicializado directamente la variable a al valor null, del mismo modo que Java inicializa los atributos de las clases a ciertos valores predeterminados. Vamos ahora a crear un objeto en memoria. Utilizamos el operador new de la clase NumberDisplay y le vamos a dar un límite, por ejemplo 80. Habíamos dicho que la clase NumberDisplay era una clase que permite tener un valor que se puede incrementar hasta un determinado límite y que podemos recuperar el valor de ese valor de manera que obtenemos una cadena de 2 dígitos. La clase NumberDisplay es una clase genérica, no tiene nada que ver con las horas y los minutos, aunque puede ser utilizado para representar horas y minutos. Por eso yo puedo poner que el límite de NumberDisplay es 80, porque es una clase genérica. Punto y coma. Si yo ahora hago a en el CodePad, ejecuto a, lo que obtengo es esta línea. Este cuadradito rojo lo que me quiere decir es que si yo lo arrastro al banco de objetos y acepto, por ejemplo, ese nombre de objeto, lo que sucede es que mi variable a está ahora mismo apuntando a este objeto, está ahora mismo referenciando a este objeto. Si yo lo inspecciono, compruebo que efectivamente los atributos son acordes a la sentencia que utilicé para crear el objeto. Limit vale 80 y value, que por defecto se fija a 0. Vamos a borrarlo, dado que no nos interesa. Con lo cual, en a tenemos ahora mismo una referencia a un objeto NumberDisplay. Podemos, por tanto, invocar métodos de ese objeto a, o de ese objeto al que a hace referencia. Si yo pongo a.getValue, fijaros que CodePad me devuelve 0. Efectivamente, sabemos que es el valor actual de value, dado que el valor de value se fija por defecto en el constructor de NumberDisplay a 0. Fijaros lo que sucede cuando yo ejecuto getValue, paréntesis y punto y coma. Antes lo había hecho sin punto y coma, ahora con punto y coma. El prompt de CodePad, el cursor retorna directamente y no sucede nada. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que BlueG ha ejecutado el método getValue del objeto al que hace referencia a, y el valor devuelto se ha perdido en el limbo. Cuando nosotros no utilizábamos punto y coma al final de la línea, el valor devuelto se mostraba por pantalla. Cuando utilizamos punto y coma, el valor devuelto queda en el limbo, a no ser que hagamos una maniobra del tipo como la siguiente: declarar una variable b y asignarle el valor devuelto por el método getValue. Parece que no ha sucedido nada, pero en realidad se ha ejecutado el método getValue y su valor devuelto se ha almacenado directamente en la variable b, de tal forma que si yo ejecuto b, aparece un 0, que es lo que debe de aparecer. El siguiente método a invocar sería el método setValue, con un valor el que yo quiera, por ejemplo 40. Pongo el punto y coma al final, importante. Si ahora hago getValue, obtengo 40. Todo funciona correctamente. Fijaros que yo, para ejecutar el setValue, he puesto el punto y coma al final. De la misma manera puedo ejecutar el método increment, que no lleva parámetros, punto y coma al final. Si yo vuelvo a ejecutar a getValue, me sale 41, que es lo que espero que saliera, dado que he incrementado en 1 el valor de value.
Con lo cual podemos sacar, en conclusión, además del funcionamiento de la creación y de la invocación de métodos sobre un objeto, podemos sacar en conclusión también que cuando en CodePad invocamos un método getter, lo hacemos sin punto y coma al final. Y cuando en CodePad invocamos un constructor, invocamos un setter o invocamos un método modificador, lo hacemos con punto y coma al final.